¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy es 27 de noviembre de 2025. Y bueno, con el fin de año ya, pues a la vuelta de la esquina, se viene esa locura de siempre, ¿no? La tormenta perfecta, diría yo. Exacto. Las dudas, los gastos y para millones de personas, la pregunta del millón. ¿Cuándo y cómo van a pagar las pensiones y los aguinaldos? Hoy le vamos a entrar de lleno a los números del ISSSTE y del IMSS, pero ese es solo el comienzo. Claro. Porque detrás de un simple depósito bancario, encontramos un laberinto de política, de economía personal y una desigualdad que francamente duele. Y es que ahí está lo fascinante. Fíjate que un tema que parece puro trámite, o sea, una cosa administrativa, se convierte en un reflejo casi perfecto de las tensiones del país. Totalmente. La logística de un pago nos va a llevar a hablar de desconfianza, de la inflación del súper contra la oficial y de una brecha salarial que parece de otro mundo. Pues venga, abramos esa puerta. Empecemos por lo que ha sido el nudo de estas semanas, la confusión total con el aguinaldo del ISSSTE. Ese tema. La segunda parte, históricamente siempre la pagan en enero, para la famosa cuesta, ¿no? Ajá, la ayudita de enero. Pero este año, pues alguien decidió cambiar las reglas, a medio partido, y sin avisar. Hay reportes de que lo adelantan a diciembre, pero la clave es a algunos. No para todos. Y ahí empezó el caos. Un caos que de hecho quisimos medir. Hicimos un sondeo para ver qué onda, ¿y los resultados? Son de no creerse, la verdad. Mira esto, un 28% de los pensionados del ISSSTE nos confirmó que ya recibió su pensión y la segunda parte del aguinaldo. Ok, los suertudos. Los suertudos. Pero luego, un 11% nos dijo que solo recibió su pensión de diciembre. O sea, nada de aguinaldo. ¿Y la mayoría? La gran mayoría, un 61%, está en el limbo. Con la cuenta en ceros, actualizando la aplicación del banco cada 5 minutos, me imagino. Es que esa cifra es brutal. Más de la mitad de la gente no sabe qué está pasando con su dinero. Entonces, ¿cuál es la única brújula en medio de esta niebla? La única ancla, y esto es increíble, es el papel, el talón de pago oficial. A ver. Sí. Lo que la gente nos dice es que tuvieron que volverse detectives de sus propias finanzas. O sea, si en tu talón viene el concepto de aguinaldo, te tiene que llegar. ¿Y si no? Si no aparece, pues a seguir esperando hasta enero. El problema es que esta información debería ser clara, universal, no un rompecabezas. Es que esa falta de comunicación es, en el fondo, una falta de respeto. ¿Cómo es que el ISSSTE no puede sacar un comunicado, uno solo, que diga, a ver, señores, las cosas son así? Exacto. A este grupo se le paga ahora, a este después, por esta razón. Punto. Esta opacidad es lo que alimenta la ansiedad y, peor aún, la desconfianza. Hace que la gente se sienta, pues, sola, como si le hicieran un favor. Justo. Y no es un favor, es su derecho. Es una brecha de comunicación que se siente como un abismo. Y lo más frustrante es que no tiene por qué ser así. La prueba está en la acera de enfrente, el IMSS. Bueno, el IMSS es la noche y el día. Totalmente. Allá las cosas son mucho más claras. Los pensionados del IMSS ya recibieron su aguinaldo completo en noviembre, sin sorpresas. Cero drama. Cero drama. Ahora solo esperan su pensión de diciembre. Y hay fechas, claro que las hay. Los pagos son entre el último sábado de noviembre y el lunes 1 de diciembre. Listo, sin adivinanzas. Lo que nos lleva a la pregunta de, ¿por qué una institución sí puede ser un relojito y la otra un laberinto? No es tecnología, es cultura. Son prioridades. Para una, la tranquilidad de sus pensionados parece ser clave. Para la otra, pues no tanto. Y esa percepción de abandono duele. Es que esa sensación, la de que las reglas no son claras, de que hay figuras intocables, no es solo del ISSSTE. Se siente por todos lados. Justo. Y fíjate, en medio de este caos de los pagos, ¡pum!, estalla otra noticia que parece no tener relación, pero que abona a lo mismo. La renuncia del fiscal general, Gertz Manero. Esa misma, que es una figura que carga con una percepción pública muy particular, ¿no? Sí, de la vieja guardia, como dicen. Totalmente. Se le describe como alguien que no tolera ser cuestionado, con una imagen de prepotencia, y el rumor es que no se va a su casa. Se va a una embajada. A una embajada, lo que muchos sienten como un premio. Y ya suenan nombres para reemplazarlo, ¿eh? Ernestina Godoy, el exministro Saldívar. Ok, pero
Conectemos los puntos. ¿Por qué es relevante la salida de un fiscal en una charla sobre pensiones? ¿Cuál es el vínculo? El vínculo es la narrativa, la sensación que le queda al ciudadano, la idea de que hay una clase de funcionarios que operan con sus propias reglas, en su propia realidad. Ya te entiendo. Esa percepción de yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie que se le atribuye al fiscal es la misma que se siente en la falta de un comunicado del ISSSTE. Es la misma desconexión. Y esa desconexión nos lleva de la política, pues directo al bolsillo. Directo al bolsillo. Aquí es donde la cosa se pone ahora sí realmente interesante. O más densa. O más densa, sí, porque la tesis es una paradoja tremenda. Los aumentos a las pensiones, que en el papel son un aumento, Ajá. en la calle, en el mercado, se sienten como una devaluación. O sea, recibes un poquito más, pero sientes que eres más pobre. ¿Cómo es posible? Es posible porque el aumento está atado a un espejismo, la inflación oficial. El gobierno te dice, la inflación va a ser de menos del 4%. ¿Y el aumento de la pensión? Por ahí va. Exacto. Pero ese 4% es un promedio que incluye, no sé, coches, computadoras. La pregunta real es, ¿en qué gasta un pensionado su dinero? Comida y medicinas principalmente. Justo. ¿Y dónde ha pegado la inflación con más fuerza? Ahí. La inflación del jitomate, del huevo, del paracetamol. Esa no es del 4%. Esa a veces es del 10, del 15 o hasta del 20%. O sea, la inflación personal de un jubilado es mucho más alta que la oficial. Te dan un aumento del 4% para un golpe que en realidad fue del 15%. En la práctica, perdiste un 11% de tu poder de compra. Tu dinero simplemente vale menos. Y esto destapa un problema estructural gravísimo. Aquí entra un concepto que suena muy técnico, pero es clave. La UMA. La famosa unidad de medida y actualización. A ver, explícanoslo como si tuviéramos 5 años. ¿Qué es esa cosa y por qué nos debería de importar? Claro, piensa en la UMA como una regla que inventó el gobierno. Y la intención original era buena, ¿eh? ¿Cuál era? Que las multas de tránsito o el pago del pasaporte no subieran tan rápido como el salario mínimo. La idea era desindexar, que si subía el salario, no subiera todo lo demás en automático. Era para controlar los gastos que le pagamos al gobierno. Ok, hasta ahí suena lógico. Un freno para que no nos cobraran más cada año. ¿Dónde se torció la cosa? Se torció cuando, en una de esas decisiones que nadie entiende, decidieron usar esa misma regla, ese mismo freno, pero al revés. ¿Cómo que al revés? Empezaron a usar la UMA no solo para calcular lo que pagamos, sino también para calcular lo que nos pagan. Específicamente, el aumento de las pensiones. No me digas. ¿Sí? Están usando una herramienta diseñada para limitar gastos, para limitar ingresos. Es un error de diseño económico garrafal que en la práctica condena a los pensionados a empobrecerse un poquito más cada año. Es que es perverso. Usan una métrica que crece poquito, la UMA, para las pensiones, mientras el salario mínimo, que ha tenido aumentos grandes, lo usan para otras cosas. Exacto. Es como si en una carrera a unos les dijeran que corran y a otros que tienen que caminar a fuerza. La brecha se hace cada vez más y más grande. Y eso nos lleva a la parte más ofensiva de todo, los números crudos de la desigualdad. Aquí es donde las cifras hablan solas y la verdad indignan. A ver, vamos a las proyecciones para 2026. Salario mensual de un diputado, 110,579 pesos. Un dineral. Pero espérate, que eso no es lo más impactante. Su aumento mensual, solo el incremento, va a ser de unos 5,000 pesos. O sea, su aumento es el sueldo de una persona. Es más que la pensión completa que reciben millones de mexicanos. Pero aguanta, que falta el aguinaldo. A ver. 215,223 pesos. No. Es que son cifras que cuesta trabajo procesar. Y no es solo el monto, es la matemática que hay detrás. ¿A qué te refieres? A que la desigualdad crece exponencialmente. Si le aplicas un aumento del 5% a una pensión de 4,000 pesos, son 200 pesos más. Ok. Pero si le aplicas ese mismo 5% a un salario de 110,000, son 5,500 pesos más. La brecha entre ellos cada año se hace más y más grande.
El sistema está diseñado para eso. Esto me recuerda una anécdota personal. Cuando estudiaba en el poli, había días que el presupuesto era tan, pero tan apretado, que la decisión era literal. O me comía una gordita de chicharrón, O el transporte. o guardaba esas monedas para el camión de regreso a casa. Y más de una vez ganó el hambre y me tocó caminar casi 2 horas. Uf, Cuando uno ha vivido eso y luego escucha que el aguinaldo de una sola persona es de más de 200,000 pesos, la desconexión se siente como un golpe en la cara. es que esa realidad, la de elegir entre comer o moverte, es invisible para quien diseña estas políticas desde una oficina con aire acondicionado. Completamente. Y de ahí surge esa propuesta, que es más simbólica que práctica, pero es muy poderosa. Hacer un intercambio de salarios por un mes. A ver, Que un diputado viva con los 5,000 o 6,000 pesos de una pensión y que el pensionado reciba el sueldo del diputado. a ver si después de ir al mercado y pagar la luz con ese dinero siguen pensando que un aumento de 200 pesos es justo. ¿Sería un baño de realidad forzoso? Totalmente. ¿Qué creen ustedes? ¿Funcionaría un experimento así? Dejen su opinión en los comentarios, que este debate se va a poner bueno. Sería una forma de forzar la empatía. Porque el problema de fondo no es solo económico, es de empatía, de la incapacidad de caminar un día en los zapatos de la gente a la que representas. Entonces, a ver, si juntamos todas las piezas, ¿qué es lo que vemos? Empezamos con una duda súper concreta. ¿Me pagan en diciembre o en enero? Ajá. Pero esa pregunta nos llevó por un tobogán. Nos llevó a la ansiedad de la mala comunicación, a la desconfianza, a la injusticia de un sistema que parece diseñado para mantener a los de abajo, abajo. Y a la brecha ofensiva entre los políticos y los ciudadanos. Exacto. Mi primera pregunta es para la jefa de gobierno. ¿Cómo va esto de los vendedores ambulantes? ¿Hay un esquema de orden y de convivencia pública para reubicarlos? ¿Cómo va este programa para antes del Mundial? Gracias. Sí, estamos trabajando en un plan de reordenamiento pública para que a principios de año logremos el centro histórico, tenerlo totalmente ordenado, con plazas para la reubicación de ambulantes y un trabajo muy importante para todo el centro histórico, además del reordenamiento, seguridad, iluminación, recuperación, revitalización, repoblamiento del centro histórico. Entonces es fundamental el reordenamiento de la vía pública, estamos trabajando en esos. Sabemos que este mes que viene, diciembre, es el más difícil, pero es el último. Va a haber todo lo necesario para lograr este reordenamiento. Y el puentecito el puente que llega al estadio. Bueno, esto es en el centro histórico. ¿Se acuerdan que tenemos un puente de acceso al estadio que estaba totalmente invadido de comercio? Estamos ya construyendo un mercado, se liberó todo ese lugar y va a quedar un puente maravilloso, hermoso, recuperado desde un tema de estructura hasta imagen, iluminación, en fin. O sea, toda la zona alrededor del Estadio Azteca está siendo tratada y trabajada para ello. En una siguiente pregunta y también para la jefa de gobierno. Otra va para ti. Sí, es sobre, van a venir miles de visitantes. La Ciudad de México tiene los hoteles, los cuartos, la capacidad para atender a toda esa población que va a venir, y si se están normando los Airbnb, porque que paguen impuestos y que tengan control el gobierno de la Ciudad de México. Sí, tenemos las condiciones para recibir a los visitantes y justamente se tiene normado esta, digamos, nueva manera de hospedaje.
y estamos también a punto de entregar al Congreso de la Ciudad la iniciativa de la Ley de Rentas Justas, Asequibles y Razonables, y allí también estaremos aterrizando bien cómo vamos a regular estos hospedajes temporales para la Ciudad de México. Estamos preparados para recibir a los visitantes. Y en una última pregunta para el gobernador de Nuevo León. En lo que nos pasó, hubo muchos, las presas, cómo las han reformado, pero yo le quiero preguntar cómo va la presa Libertad, ¿cuándo se va a estrenar? ¿Se va a estrenar antes del Mundial o todavía tiene para estrenarse? Gracias. La presa está terminada. Este verano captó agua de lluvia, está un 40%. Para este mes de diciembre terminamos la carretera a la presa, le hemos llamado Presa León. Carretera Presa León desde Monterrey a la presa, y para marzo va a estar el área social, que es malecón, botadero, restaurante, para lanchas, restaurantes, comida. Entonces sí, para marzo está la carretera, está la presa, por lo pronto con un 40%, ya es utilizable, y espero que el siguiente verano se llene como todas las demás. Gracias. Sobre el tema, a ver, sobre el tema. Hola, buenos días, gobernadores, jefa de gobierno, presidenta Gabriela Cuevas. En primer lugar, me gustaría saber cuál es el papel de la Federación en todas estas inversiones que se están haciendo principalmente en transporte público, tanto en Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, en la renovación del entorno de la Azteca. ¿Cuál es el compromiso de la Federación y el compromiso de entrega de recursos para los estados y la Ciudad de México? Eso es lo que están queriendo escuchar los gobernadores y la jefa de gobierno. Me comprometí con ellos a que iba a haber una aportación del gobierno de México entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para cada entidad. ¿Para qué son? Para la infraestructura, para el metro en el caso de Monterrey, en el caso de la ciudad, y en el caso para transporte público principalmente, y movilidad. Este año ya no pudimos cumplir con ese compromiso, pero lo estaremos cumpliendo para el próximo año. Por ejemplo, la línea 2 del metro es lo que nos pidió Clara, en el caso de Jalisco la 5, y en el caso de Nuevo León la 4 y la 6. Además de que, como saben, estamos construyendo los trenes. No van a estar listos para el Mundial, pero esperemos un avance muy importante para el 27. Tren México-Querétaro, o Ciudad de México-Querétaro, Ciudad de México-Pachuca, y estamos avanzando en Querétaro-Irapuato, Irapuato-León, León-Guadalajara o Irapuato-Guadalajara, eso es lo que estamos trabajando. Y en el caso de Nuevo León, el tren que ya se está construyendo de Saltillo, Coahuila, hasta Nuevo Laredo, pasando por Nuevo León. Okay. No me había presentado José Leveña de Publimetro. También se ha hablado en varios estados y en la Ciudad de México que se pretende que sea durante los partidos días de asueto. ¿Cómo van a garantizar que se den estos días de asueto para los trabajadores el próximo año? Bueno, eso, Clara, fue quien propuso el día de asueto. Sí. También en Nuevo León, por lo menos. Bueno, estamos proponiendo justamente eso. Tiene que ver con un acuerdo con la federación, con las escuelas, en fin, pero también con la iniciativa privada. Y eso yo creo que sí va a funcionar. Ese día todo el mundo quiere ver la inauguración. Entonces vamos por buen camino y pronto vamos a presentar ya con muchas cámaras y responsables de este tema. Queremos que ese día haya un día libre para los trabajadores aquí en la ciudad. ¿En los demás estados? ¿En los estados?
Bueno, primero que nada, gracias, presidente. Sí, lo estábamos esperando y muchas gracias por el apoyo y por el anuncio, presidenta. Es de buenos seres humanos agradecer y reconocer, y de verdad le agradezco mucho, presidenta, porque el recurso que usted ha anunciado, como lo habíamos platicado usted y yo en distintas ocasiones, le va a permitir al sistema de transporte de la línea 5 del transporte público darle un carácter muy social, porque con ello vamos a beneficiar a las y los trabajadores del municipio del Salto, del corredor industrial, de Ixtlahuacán de los Membrillos, y no será solamente una línea de transporte del aeropuerto, sino tendrá un sentido social muy importante con este recurso que le agradezco enormemente entregar para el estado de Jalisco. Y sí, nosotros estamos también previendo que los 4 días que tengamos de partidos, que sean días de asuetos. Sin embargo, queremos medir todavía el anuncio en el sentido de los horarios, porque después del sorteo que se va a celebrar en Washington el viernes 5 de diciembre, ya vamos a tener más definidos los horarios y entonces vamos a poder tomar mejores determinaciones de cómo manejar los asuetos, pero tenemos la misma idea que la Ciudad de México. Gracias, pues sobre el primer punto agradecerle el apoyo. En el caso de Nuevo León nos va a ayudar mucho porque sería para camiones hechos en Nuevo León. Entonces cuente con que su apoyo aparte va a dar muchísimo empleo a los amigos de Nuevo León, y aprovecho también para pedirle al Congreso local de Nuevo León que nos ayude con el presupuesto, porque pues gran parte de la obra depende del presupuesto 2026. En el caso de Nuevo León tenemos la fortuna que el primer juego es en sábado, segundo juego es domingo y el tercero es miércoles. Es el día que vamos a buscar que sea inhábil en materia escolar, nos va a ayudar mucho con el tráfico, y estamos viendo con el sector privado que si no es inhábil, al menos home office o mediodía, porque el juego es en la tarde. Y ya el cuarto juego ya estamos en vacaciones. Entonces, en el caso de Nuevo León, el tercer juego que toca en miércoles, sí estamos previendo en el calendario escolar asueto y muy probablemente también que no haya jornada laboral. Gracias. Gracias. Por otro lado, me gustaría saber, ya que han hablado del sorteo del Mundial, ¿quiénes van a participar de ustedes o van a acudir a Washington el próximo viernes? Estamos en esa definición. Okay. Sería de mañana en 8, el 5 es el sorteo. Estamos viendo si vamos o... Okay. Estamos en esa definición. Perfecto. ¿Los gobernadores van a ir? No, sería el primer ministro de Canadá. Estamos viendo si está comprobado que va el presidente Trump, el primer ministro de Canadá, y dependiendo de ello, pues ya asistiría al sorteo. Perfecto. Entonces ya les informaríamos la próxima semana. ¿Y a usted qué equipos le gustaría, aparte de México, qué equipos le gustaría ver que jugaran aquí en México? No, todos. Aquí no tenemos preferencia por ninguno. México es amigo de todos los países del mundo, de todas las naciones. Ya para terminar, diputados de la Ciudad de México revelaron que Alito Moreno designó 10,000 pesos para contratar porros en las últimas manifestaciones. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre este tipo de acciones. Pues entiendo que el Congreso de la Ciudad de México, ¿por qué no nos platicas? Que está haciendo una comisión para investigar cómo fue que se generó la violencia el 15 de noviembre aquí en el Zócalo. Y de ahí pues vienen esta información que están dando a conocer. ¿Es así, Clara? Así es. Ayer plantearon en el Congreso de la Ciudad justamente esta información de quienes están atrás del bloque negro,
qué partido político, qué personajes y cómo es que convocaron a gente de diversos lugares. Esta es una comisión de investigación que fue aprobada por el Congreso y que seguramente tendrá que continuar esta investigación la Fiscalía, y estaremos muy atentos a toda la información que salga de esta comisión. Como lo dijimos siempre, fue una movilización que tuvo atrás una convocatoria que, como sabemos, aquí en la ciudad siempre va a haber libertad de expresión, venga de donde venga, pero lo importante es que no haya violencia. Y lo que sucedió ese día, pues sí fue, como coincido yo con los diputados con esa información, que fue financiada por grupos con nombre y apellido, y le tocará a la Fiscalía investigar más allá. Gracias. Muchas gracias. Sobre el tema, Presidenta. Sobre el tema, sobre el Mundial. No, sobre el Mundial, a ver quién más sobre el Mundial. Luego dicen Mundial y se pregunta otra cosa. Ya los conozco. A ver, la compañera. Gracias. Buenos días a todos, gobernadores, a la presidenta y a los compañeros de medios. Preguntarles sobre el tema respecto a la coordinación. La jefa de gobierno, Clara, señalaba que era necesarias más reuniones de coordinación entre los gobernadores. ¿Qué nos puede decir la coordinadora Gaby Cuevas y cómo sería esta coordinación para garantizar pues seguridad, los planes integrales de protección civil y pues todo lo que tiene que ver con la cara que México quiere dar al mundo? Ha habido muchísimas reuniones. Ahora, Gaby, no sé si quieres platicarlo, tanto de la FIFA, organizador del Mundial, con el Gobierno de México, como de la FIFA, la representación en México de la FIFA, con los 3 o con los 2 estados y la Ciudad de México. Muchísimas reuniones en varios temas, desde seguridad hasta el famoso FanFest que se hace con la FIFA en cada una de las entidades. Gaby, no sé si quieres platicar. Efectivamente, se trabaja de manera coordinada en varios niveles. El primer nivel es, como comenta la presidenta Sheinbaum, con la FIFA. Y en FIFA incluso existe a 2 niveles. Hemos tenido ya las visitas de directivos de la FIFA que vienen de Suiza, que se reúnen con los funcionarios y funcionarias del Gobierno de México. También con la oficina de FIFA México tenemos reuniones, pues en principio les diría que quincenales, pero están sucediendo prácticamente cada semana y llamadas todos los días. Es una relación muy dinámica y de muchísima comunicación. Y lo mismo sucede con las 3 ciudades sede. Por eso reconocía justamente a la jefa de gobierno y a los gobernadores este trabajo que se está realizando. Ahora bien, no todo depende de la coordinación. La coordinación lo que hace es articular los distintos esfuerzos, y por eso creo que también es bien importante reconocer el trabajo que hacen todas las funcionarias y funcionarios del Gobierno de México. Por ejemplo, tenemos mesas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, derivado de instrucciones que nos dio precisamente nuestra presidenta de revisar y armonizar cómo va a estar toda la infraestructura en la ciudad de sede, pero también en sus alrededores rumbo al Mundial. Tuvimos hace un par de semanas una reunión en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, donde acudieron no solo las autoridades de la Ciudad de México, sino también del Estado de México y de Morelos. Y como esto tenemos ya planeado hacer lo mismo justamente con los estados de Jalisco, Nuevo León y más adelante incluso con aquellas entidades que tienen sedes de centros de entrenamiento. Pongo este ejemplo, pero hay muchísimos más. Existen mesas de trabajo en materia de seguridad y protección civil, donde están representados desde FIFA prácticamente todas las dependencias del Gobierno de México. Es un trabajo exhaustivo, están salud, están mujeres, están obviamente todo el gabinete de seguridad y están presentes representantes de las 3 entidades sede e incluso también a nivel municipal.
E insisto, así está sucediendo en todos los ámbitos. Desde la Secretaría de Turismo, ya lo informó la secretaria hace unos días, trabaja también con las secretarías de turismo de los estados para tener nuevas rutas y experiencias turísticas. Lo está haciendo Cultura, que tendrá 3 sedes de original, una en cada una de las ciudades sedes. Entonces se hace de manera transversal. Hoy presentamos aquí el trabajo en materia de seguridad, de infraestructura, que abarca tanto carreteras como aeropuertos. Por supuesto que está también el Mundial Social, que creo que además pues se ve muy bien nuestra coordinación, se agradece que se sigan acumulando canchas rescatadas y por supuesto mundialitos, y aquí pues igual y me tomo una licencia, presidenta, pero pues si se trata de mundialitos también quiero aprovechar que está aquí la subsecretaria Noemí para invitarlos a todas y a todos a que se sumen a la Copa Escolar que estarán lanzando la Secretaría de Educación Pública y la CONADE muy pronto, y que esperamos que esto no solo sea para las 3 ciudades sedes, sino para todo nuestro país, y que lo disfruten los niños, niñas y adolescentes mexicanos. Será la convocatoria más importante que se haya hecho. Van a estar pues llamados a participar 22 millones de alumnos que tiene la Secretaría de Educación Pública. Y solo una duda más, ¿los estados aledaños también están participando en esta coordinación? Me estoy refiriendo a Estado de México, a Puebla, todos estos estados que están muy cerca, podrían incluirse en algunas mesas de trabajo para el tema turístico, y entiendo que ya lo está haciendo la Secretaría de Turismo también. Y la conclusión es inquietante, la verdad. Lo que este análisis sugiere es que la estabilidad social depende mucho menos de las grandes cifras que nos anuncian. Del PIB, de la inflación controlada. Sí, y depende mucho más de algo intangible, la percepción de justicia. Totalmente de acuerdo. Puedes tener crecimiento económico, pero si la mayoría siente que las reglas del juego están amañadas, que el sistema beneficia a unos pocos, la confianza se rompe. Y un país sin confianza es un edificio sin cimientos. Queremos saber qué piensan de esto. ¿Han sentido esa devaluación en sus bolsillos? ¿Sienten que su dinero cada vez compra menos a pesar de los aumentos? Sus experiencias son la pieza más importante. Dejen sus comentarios, de verdad que queremos leerlos. Y si esta charla les pareció reveladora, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirla. Nos ayuda muchísimo a seguir haciendo esto. Y los dejo con una última pregunta para que la piensen. En la balanza de una sociedad, ¿qué pesa más para asegurar la paz a largo plazo? ¿El crecimiento económico general o que la gente perciba que las reglas del juego son justas para todos? Ahí se las dejamos. Nos vemos en la próxima.